Buenas tardes, estudiantes de la enseñanza media superior de 10º grado y el primer año de la enseñanza técnica profesional. En el día de hoy vamos a trabajar correspondiente a la historia contemporánea de América con respecto a la unidad número 1, que va en el marco de 1917 a 1939. En esta clase, el día de hoy, que le corresponde, sería la clase número 7, de la cual nos vamos a referir al inicio de la época contemporánea a partir de la labor desarrollada por Vladimir Ilich Lenin dentro de la revolución bolchevique revolucionaria como el pensamiento más radical del siglo XX inicio. A partir de aquí tenemos que referirnos a una serie de clases que ya el profesor le debe haber referido con respecto a la Primera Guerra Mundial, uno de los hechos más trascendentales del siglo XX, a partir de toda la repartición de las potencias imperialistas en Europa Occidental, comenzada por una causa que se provocó en el Imperio Austrohúngaro y donde comienza una acción bélica que está en el marco de 1914 hasta 1918. Primeramente de que hay que señalar de que Rusia, como país participante de la Primera Guerra Mundial, está implicada en una serie de situaciones desagradables en lo político, económico y social, a partir del carácter feudalista que posee ese propio país, donde el zarismo, un régimen dictatorial, donde no respondía a los intereses de la clase más baja, de la clase más humilde, de la clase más explotada, un país donde el monopolio, donde todo estaba restringido a los intereses de la oligarquía, burguesía, aristocracia, principalmente la clase campesinada. Pero yo primeramente debemos retomar estas clases ya impartidas para entonces poder comprender posteriormente esa labor de Lenin como figura significativa y como expresión máxima del marxismo, donde dio grandes aportes a la doctrina del pensamiento, a la teoría del conocimiento. A partir de aquí, ubicarnos también en por qué Rusia es que va a llevar adelante una revolución proletaria a partir de las condiciones. Primeramente que debemos apoyarnos en cómo es que vivían las clases sociales, cómo es que se representaban en este momento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lenin comprendió muy claramente que la vía, la solución necesaria para llegar a la dictadura proletaria era a través de la lucha armada insurreccional. Pero primeramente quisiera decirle que también Rusia, como país y como potencia imperial, va a tener una serie de dificultades a la hora de desarrollar su economía por esos propios monopolios que Lenin habla en 1916 sobre que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, y donde ahí expone sus ideas de cómo un país colonizado no puede evolucionar ni puede unificarse a todas las clases sociales, sino que nada más responde a intereses de esas clases dominantes. Y es increíble cómo Lenin va a ir llevando un desarrollo cognoscitivo y va alejándose de esas grandes revoluciones como la inglesa y la francesa, que respondía a la burguesía, que respondía a la propiedad privada. Entonces, queridos estudiantes, vamos a ver en la clase de hoy la labor de Lenin, vamos a ver el partido bolchevique, cómo es que va a llevar la máxima expresión de las ideas comunistas, de las ideas marxistas necesarias para transformar una sociedad tan deformada económica, política y socialmente. Y para eso lo vamos a apoyar en una serie de ideas que les he traído para su comprensión más fácil y para que ustedes lleguen a una conclusión de por qué esa época contemporánea es tan trascendental hasta nuestros días.
y es necesario tener también presente una serie de habilidades que les va a ayudar a la hora de elaborar todas estas actividades. Entre ellos explicar, caracterizar, argumentar, valorar, ejemplificar, entre otras. Aquí, primeramente que tenemos que tener presente que esa nueva repartición imperialista, de la cual tiene dos grupos, el Entente y la Triple Alianza, donde cada uno de ellos va a jugar un rol fundamental en aquel momento. El profesor de su aula debe haberle orientado algunas actividades correspondientes a estos hechos significativos del siglo XX. Los resultados, realmente los resultados ustedes lo van a ver en clases posteriores con el Tratado de Versalles-Washington, un tratado netamente imperialista, de la cual las grandes potencias se van a hacer cargo de cómo repartir ese mundo contemporáneo a partir de sus propios intereses políticos, económicos y sociales. También tenemos que ver, queridos estudiantes, la situación revolucionaria que se presenta en Rusia. ¿Qué es situación revolucionaria? Situación revolucionaria realmente se le conoce también por doctrinas leninistas como la crisis de las alturas. Pero antes de pasar por ahí, vamos a observar primeramente el asunto de la clase de hoy. En el asunto de la clase de hoy, como ustedes pueden observar, es sobre la labor de Vladimir Ilich Lenin frente al partido bolchevique, las ideas acerca de la construcción del socialismo. Y hay palabras clave en el asunto que no podemos olvidar, como esa propia labor política de Lenin. Lenin fue abogado, fue escritor, fue analista, fue un conocedor de la doctrina marxista y fue aportador de esa propia doctrina, de la cual llevó lo científico práctico como uno de los aportes más significativos dentro del marxismo. Y a partir de aquí, entonces, tenemos que ver algunas cuestiones que no pueden dejarse de dar en la clase, como cómo va a conducir la gran revolución socialista de octubre. La gran revolución socialista de octubre, del cual el profesor ya debe haberle explicado algunas cuestiones, en octubre de 1917, donde a partir de aquí en la toma del Palacio de Invierno en San Petersburgo, Petrogrado, en aquel momento la capital de Rusia, no era Moscú, era Petrogrado, y como el derrocamiento de Nicolás II va a ser un zar donde no va a responder nunca a los intereses de las clases sociales, como los bolcheviques van a tomar ese palacio y van a decretar una serie de medidas a favor del pueblo ruso en aquellos momentos. Dentro de esas medidas están los principales decretos: decreto de la tierra, decreto de la paz, decreto de la declaración de los pueblos rusos, donde realmente representan medidas de carácter progresista, de carácter radical. También podemos ver la guerra civil, que jugó un papel significativo con los bolcheviques contra los mencheviques, el ejército rojo como el brazo armado del partido bolchevique y los mencheviques con su ejército blanco. El papel que también juega Lenin en la unificación, los Komsomol, tenemos que hablar de la juventud comunista en aquellos momentos, el rol fundamental que van a jugar a partir de toda esa lucha contra el imperio occidental y contra generales zaristas que van a apoyar esta intervención militar y del cual también van a salir airosos los soviéticos. Ahora, también hay que señalar algunas cuestiones, pero antes de seguir, vamos a ver el objetivo de la clase, a qué se refiere, explicar la labor de Lenin frente al partido bolchevique durante el periodo de 1917 a 1924. Es el objetivo que debemos cumplir en esta clase de hoy de la época contemporánea. Vamos entonces a la figura de Lenin. La figura de Lenin, una de las figuras más significativas del siglo XX. Primeramente que nació en el año 1870. En el año 1870, donde realmente era una Rusia
feudalista. Lenin viene de padres muy cultos, del cual su padre está vinculado a un movimiento revolucionario en aquellos momentos, y donde le va a insertar esas ideas con ese carácter progresista al propio Lenin. Todos lo conocían como Volodia, cariñosamente, aunque también a Lenin le iban a llamar el soñador del Kremlin, a partir de todas aquellas ideas que él poseía, respondiendo a los intereses de la clase obrera, respondiendo a los intereses del campesinado, respondiendo a los intereses de los más oprimidos. Lenin llegó a una concepción extremadamente superior a los que realmente la habían anteferido. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y las grandes revoluciones que antecedieron a la Revolución Socialista de Octubre realmente no respondían a estas clases. El campesinado feudo, donde realmente era doblemente explotado, donde sus cultivos y su trabajo no correspondía con su salario, no correspondía con ese medio de vida necesario que ellos debían tener dentro del campo ruso, y a partir de aquí Lenin tomó todas estas ideas para combatirlas. Cumplió cárcel a finales del siglo XIX y se exilió en la Siberia, en uno de los lugares más difíciles de vivir en el planeta. Luego, en 1903, Lenin va a fundar el partido bolchevique, donde este partido, que también es conocido como el Partido de los Obreros Socialdemócratas, va a llevar un proceso ideológico excesivo a partir de todas las condiciones en que estaba desfavorablemente situado Europa capitalista en aquellos momentos, pero realmente jugó un papel fundamental porque va a ir unificando voluntades paulatinamente. También podemos hablar de Lenin, de la aplicación del marxismo, sobre todo a su labor revolucionaria, y a partir de aquí es que toda esta situación se va dando de una manera u otra con respecto a ese pensamiento científico que va a representar Vladimir Ilich Lenin. En 1916, Lenin va a editar una obra conocida como El imperialismo, fase superior del capitalismo. En esa obra realmente Lenin se va a apoyar principalmente en los monopolios, pero esta asignatura cumple un papel primordial, y ese papel primordial tiene que ver con la historia de Cuba. Para llegar al imperialismo como fase superior del capitalismo, primeramente que hay que situarse en la primera guerra que según Lenin va a ser de carácter imperialista, y va a ser la guerra hispano-cubano-norteamericana. Cuba no está ajena a las ideas de Lenin. ¿Por qué la guerra hispano-cubano-norteamericana? Porque ustedes en 11º grado van a recibir una serie de contenidos donde se van a dar cuenta de que realmente la guerra hispano-cubano-norteamericana va a ser una guerra de carácter imperialista, pese a las potencias españolas y norteamericanas, donde Cuba estaba en el medio y donde realmente se frustran los ideales marxianos. Y Lenin habla sobre ese análisis que se debe llevar sobre esa guerra. A partir de aquí, también tenemos que hablar de Lenin como conductor de la Revolución Socialista de Octubre de 1917, su capacidad como líder, su capacidad como pensador de aquel momento histórico, porque Lenin no es solo de su momento histórico, sino que es un hombre que va más allá de su tiempo, es un hombre de todos los momentos. Y ahora me llega a la cabeza realmente las ideas de Fidel, cuando dijo en un momento determinado de que el que no lea a Lenin se convierte en una persona ignorante. Una de las figuras que más leyó el comandante en jefe Fidel Castro fue a Vladimir Ilich Lenin, y después se demuestra en el año 1959 cómo hay muchas de las medidas que tienen que ver directamente con aquel triunfo socialista de octubre de 1917. Lenin
fue el primer hombre que tiene un gran mérito porque dio a conocer al mundo al primer sistema socialista y convirtió el mundo en un mundo bipolar, en un mundo donde hay dos sistemas, socialista y capitalista. Es el gran mérito que tiene Lenin a pesar de otros que posee. También podemos hablar de Lenin sobre la fundación de la Tercera Internacional en 1919. Fue un congreso comunista. En esta fundación de la Tercera Internacional se van a integrar 30 países que han sido colonizados, y Lenin realmente va a abogar por un frente único antiimperialista. ¿Para qué? Para poder llegar a las libertades, a las soberanías verdaderas y no contar más con aquel capitalismo crudo, con aquel feudalismo crudo del cual explotaba a cada uno de estos países colonizados. La Tercera Internacional juega un papel importantísimo porque es la que va a llevar el trabajo político e ideológico, es la que va a desarrollar una serie de tareas. Dentro de ello es que existieran partidos comunistas en todos los continentes, en el universo, y a partir de ahí llevar esa labor revolucionaria y radical en cada uno de los rincones de estos países. Tenemos que hablar de Lenin, fundador de la URSS. Fundador de la URSS no solo, sino que fue el primer dirigente de la URSS. Se va a fundar el 30 de diciembre de 1922. A partir de aquí, la URSS va a poseer 15 naciones. En las 15 naciones donde va a constituirse esta unión de repúblicas socialistas soviéticas y donde van a jugar un papel primordial. También Lenin creó la NEP, la nueva política económica. La nueva política económica de Lenin es la que realmente va a trascender a sus ideas. ¿En qué consiste la nueva política económica de Lenin? Primeramente, que contrapone al comunismo de guerra. Contrapone al comunismo de guerra, que realmente no respondía a los intereses de la clase obrera y campesina. Debilitaba esa alianza, el cooperativismo, la política exterior y una serie de dificultades que realmente no estaban en los intereses de aquel momento en la sociedad soviética. La NEP, un gran logro, salida en 1921, donde realmente refiere algunas ideas y dentro de ella la industrialización necesaria para aquellos campos subdesarrollados rusos y donde el campesinado, muchos de ellos, tuvieron que ir a la guerra y quedó devastada aquellas tierras que otra vez deberían ser trabajadas. Incorporó al campesinado a la construcción del socialismo, ese campesinado que sufrió tanto, pero no solo al campesinado, sino a todos los sectores de todas las clases sociales. Fortaleció la capacidad defensiva del país y no podemos dejar de destacar al Ejército Rojo, como el Ejército Rojo, como el brazo armado del partido bolchevique, va a jugar un papel fundamental, significativo. El Ejército Rojo, constituido por jóvenes, mujeres, personas que estaban integrados a esa voluntad comunista, ese Ejército Rojo que derrocó al Ejército Blanco reaccionario, donde a partir de aquí es que Lenin se va a convertir en la figura más significativa y más representativa de aquel momento. Ahora, estudiantes, primeramente de que para aprender y para comprender las ideas de Lenin, ustedes deben de aplicar una serie de habilidades, como le estaba explicando anteriormente, a partir de toda la comprensión. Pero hay que llegar a lo valorativo. ¿Por qué Lenin se convierte en la figura más significativa de aquella gran revolución socialista de octubre? ¿Por qué va a aplicar un sistema social, un sistema que responde a todos, con todos los intereses y hacia todos los sectores más oprimidos? Pero en la Primera Guerra Mundial, que también habíamos retomado en clases anteriores, también se refleja
aquella Rusia que necesitaba a un líder, a un dirigente, a un pensamiento más capacitado, a un hombre que arrastrara masa, a un alma revolucionaria, de la cual todas estas cuestiones son necesarias conocerlas ustedes como estudiantes, porque el socialismo es la alternativa ante el capitalismo, porque el socialismo es lo que representa los intereses del obrero, porque representa los intereses de aquellas personas que no pueden llevar una vida acomodada o una vida necesaria con todas las condiciones como seres humanos, porque el socialismo realmente dentro de su propia cultura, que es una de las cuestiones que desarrolló Lenin, la cultura, la identidad nacional soviética, el propio idioma, la idiosincrasia, el saber de que cada una de las personas que están bajo su dirección tienen un pedazo de pan, tienen un pedazo de tierra, tienen una vivienda donde las empresas están a manos del pueblo y no monopolizadas, como decía Lenin, como decía Marx, como decía Engels. Es decir, que todo esto tiene una vinculación a partir de la necesidad de conocer por qué es la alternativa al capitalismo, por qué el socialismo responde a intereses de masas humildes, por qué Lenin va a transformar aquella sociedad, por qué la economía rusa estaba tan atrasada feudalmente y cómo es que va a ir desarrollándose paulatinamente, convirtiéndose en la segunda potencia más grande a nivel global. Es significativo conocer esto. El zarismo nunca respondió a los intereses de ninguna clase. El zarismo es dictatorial, es tiranía. El zarismo realmente llegó a una Rusia subdesarrollada, imperialista, que tuvo todas las condiciones para provocar una situación revolucionaria en lo objetivo y subjetivo, en el pensamiento y en el accionar, como toda aquella masa bajo la dirección de Lenin va a ir moviéndose, como el partido bolchevique va a ir jugando un rol fundamental, como el partido rector junto con el pueblo, cómo es que van a ir tomando posesiones y cómo es que esa Rusia tan atrasada va a ir cambiando su imagen en la educación, en el deporte, en las artes, en las nacionalizaciones propias de cada uno de sus sectores y por tanto es necesario conocer esta situación. Ahora, estudiantes, después de lo expuesto, a partir de la labor revolucionaria de Lenin, a partir de todas las transformaciones políticas, económicas y sociales de la gran revolución socialista de octubre, que deben tenerla presente a la hora de evaluarse, donde sus profesores realmente le van a ratificar esos conocimientos, esos contenidos necesarios en 10º grado. Lenin, como figura trascendental, no solo fue de su momento histórico, Lenin realmente pasó de ese momento para aquel reflejo, para aquellas ideas, para aquellos pensamientos, para aquellas figuras que desarrollen una revolución social, una revolución que responda a los intereses de aquellas personas humildes, de aquellas personas que realmente necesitan un tratamiento diferenciado, donde realmente estas revoluciones respondan a una serie de intereses a nivel global de igualdad, de democracia, de progreso. Pero para eso también le vamos a integrar una serie de actividades sobre el estudio independiente necesarias a resolver para la próxima clase. En la primera actividad, como ustedes pueden observar, ¿por qué podemos afirmar que la figura de Lenin ha trascendido como pilar fundamental de todas las revoluciones socialistas a nivel mundial? La segunda actividad, caracterizar con 3 elementos la figura de Vladimir Ilich Lenin. Y la tercera actividad, ejemplificar los logros alcanzados en la construcción del socialismo soviético tras la muerte de Lenin. La muerte de Lenin realmente muy penosa, estaba sobre la década de los 50, fue un derrame cerebral en 1924, un atentado que recibió en 1918 de una compañera socialista modelada,
donde una bala fue extraída en 1921 por una operación quirúrgica y realmente la salud va deteriorándose paulatinamente hasta su muerte el 21 de enero de 1924. Pero ¿creen ustedes que la muerte de Lenin significó el retroceso o el derrocamiento de aquella gran revolución socialista, de aquel gran sistema socialista montado sobre Rusia? Para nada. La nueva política económica de Lenin reflejó el camino ideal para el pueblo soviético, donde realmente convirtió al mundo, como anteriormente lo había planteado, en un mundo bipolar y donde los índices de todos los aspectos en lo político y social y económico están reflejados como uno de los índices más avanzados en la población rusa en todos los momentos. A partir de aquí, retomar todas estas clases, todos estos contenidos necesarios para futuras evaluaciones. Primeramente, debemos analizar cada uno de los hechos, debemos también tener presente en qué marco histórico, en qué tiempo, en qué espacio, qué habilidades vamos a tomar para llegar a conclusiones. Debemos de leer, debemos de interiorizar, debemos de interpretar como uno de los problemas más grandes que tiene el estudiantado hoy, la interpretación. La historia realmente lleva una interpretación profunda para poder comprender muchas cosas. Y a partir de aquí, todos estos conocimientos, ¿por qué tenemos que tenerlo presente? Porque hoy vivimos en una Cuba socialista, porque hoy vivimos en una Cuba que nos representa a nivel global, porque hoy tenemos una Cuba, una identidad única, y porque realmente se refleja por el trabajo internacional y nacional de la salud, y no solo de la salud, sino de la educación y de todos los logros revolucionarios que posee el país. A partir de aquí, entonces, es que tenemos una semejanza entre aquella Unión Soviética socialista y la Cuba socialista, y es lo primordial, unificar aquellos conocimientos de aquella Rusia soviética y la Cuba socialista, aquellas primeras medidas del año 59, de aquella generación que derrocó a la dictadura de Batista, como Lenin derrocó también a la dictadura zarista, cómo es que se toma el cuartel Columbia, cómo es que se toma el Palacio de Invierno en San Petersburgo, Petrogrado, cómo es que Fidel Castro, en cada una de sus medidas, dándole cumplimiento a un programa conocido como el programa de Moncada, y cómo en aquella Rusia Lenin le va a dar cumplimiento a un programa marxista, bolchevique, comunista. Espero que realmente hayan obtenido la máxima de conocimiento con esta clase de historia contemporánea, y nos veremos en otras clases para seguir analizando, para seguir resolviendo, para seguir pensando sobre por qué el socialismo es la alternativa al capitalismo como sistema que responde a los intereses de los más oprimidos. Muchas gracias, estudiantes. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar el nasobuco? Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón.